Hola, sean bienvenidos a sus clases de Psicología General. Me gustaría retomar una idea que habíamos dejado la sesión pasada, con la que concluimos en este debate de Platón y Aristóteles. Platón establecía que la base del conocimiento era la razón, y Aristóteles consideraba que la base del conocimiento es la percepción, la experiencia. Pues bien, y también yo les había comentado que eso es algo todavía muy vigente. En un tiempo posterior, Platón va a dar una línea de pensamiento que llamaremos racionalismo. Es decir, como su nombre lo dice, la razón es la base del conocimiento. En cambio, Aristóteles va a dar como otra línea de pensamiento que le llamaremos empirismo. Y dentro del racionalismo, como les muestro aquí en el cuadro, uno de sus principales precursores es René Descartes. En cambio, del lado de los empiristas, que tiene su origen en Aristóteles, en el pensamiento aristotélico, dará como origen entre los filósofos Thomas Hobbes, John Locke y George Berkeley. Y bueno, esta línea de pensamiento va a dar pauta a la ciencia moderna. Y bueno, este es uno de los libros más importantes de René Descartes. Ustedes recordarán que René Descartes se considera el padre de la ciencia moderna. Anota eso, anota eso. Y bueno, para retomar un poco las ideas, ustedes recordarán que durante la Edad Media, ciencia y religión, pues realmente no eran dos cosas diferentes. Y bueno, la religión establecía lo que podría ser realmente un conocimiento científico y lo que no. Y por ejemplo en las artes anteriormente eran para que Dios las apreciara, pero a partir del Renacimiento llegaron personajes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Signorelli y otra serie de pintores y escultores que bajaron las artes ya para que el hombre las apreciara. Además recordarán que el Renacimiento en realidad es retomar los pensamientos griegos. Ahora, ¿por qué es tan importante esto con René Descartes? Porque de alguna manera René Descartes todavía tiene una influencia de este pensamiento religioso. Porque si bien él consideraba que la razón es la base del conocimiento, es porque la razón viene de Dios. ¿Sí? Un poco inspirado en estas ideas de Platón del mundo de las ideas. Hay un mundo donde Dios como fuente de la razón no se puede equivocar. René Descartes en su libro del discurso del método establece las reglas para poder llegar a la verdad. ¿Cuáles son las reglas de este método? Y considera que son 4. Lo que es la evidencia, el análisis, la síntesis y la comprobación. Veamos cada una de estas. En la evidencia dice no admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que realmente lo era. Es decir, realmente tenemos que conocer y dar un método que se vea lo que realmente es. El segundo es el análisis, que como ustedes se darán cuenta, la definición de análisis es dividir en partes un conocimiento, es decir, ir planteando cada uno de los elementos e ir cuestionándolo. Y el tercer concepto es la síntesis, que se trata de ir conduciendo nuestros pensamientos en cierto orden, empezando desde lo más simple hasta los más complejos y fáciles. Existe un cuarto elemento que es la comprobación. Y bueno, esta es una de las cosas fundamentales que va a dar origen a la ciencia moderna. Por eso René Descartes se considera el padre de la ciencia moderna. Ahora bien, hay otra serie de pensamientos que ya les había establecido los empiristas, y ellos consideraban que realmente la percepción es la base del conocimiento. Uno surge en una hoja en blanco, como John Locke hace retomando a un griego, como una tabula rasa, y en realidad las ideas son cosas que se van creando en este mundo. Posteriormente a los empiristas llegaron los asociacionistas, que en realidad es una continuación del empirismo.
Los asociacionistas consideraban que el conocimiento se da por una asociación de ideas unas a otras. Y ellos establecían una serie de principios, 4 principios importantes bajo las cuales se dan estas asociaciones de ideas. El primer principio era la semejanza. Seguramente ustedes habrán conocido una persona y se le parece mucho a otra persona que conocen. Entonces hacen una asociación por semejanza y eso construye ciertas ideas. El segundo principio es el de contigüidad. Contigüidad significa que dos ideas o dos elementos se presentan al mismo tiempo, que esto va a dar mucho alguna de las bases de lo que es el condicionamiento clásico. Por ejemplo, cuando ustedes estaban con su pareja o a lo mejor una experiencia de la infancia, apareció una canción, un tema. Y lo que va a suceder es que este tema lo vas a asociar inmediatamente con este recuerdo o con tu pareja. Hay una serie de asociaciones que ahí se da. Incluso hay asociaciones ya hasta culturales, sociales. Por ejemplo, veamos los siguientes temas, las siguientes canciones y díganme qué es lo que recuerdan. El tercer principio es el de frecuencia. Este es algo muy interesante porque, tan solo por ponerlo como un ejemplo, pregunta, ¿hay alguna canción que ustedes odian, pero se la saben? Y comúnmente, ¿por qué uno se la sabe? Pues porque todo el mundo la pone. Yo recuerdo que cada vez que tomaba cierta combi, el de la música siempre ponía el del pollito pío. El pollito pío, y me la aprendí. Y odio esa canción porque ya era fastidioso estar esperando la combi todos los días a escuchar eso. Pero se imagina, por tanta frecuencia, la idea se va asociando. Ahora, el último principio es lo que se considera la de la causalidad. Siempre que hay una idea o una experiencia que se presenta primero y después otra, solemos asociar una causalidad, que seguramente lo primero fue lo que la causó. Incluso hay muchos que consideran que esto fue el origen de las supersticiones, que efectivamente, por ejemplo, que ustedes recordarán que si alguien sueña con una boda es que alguien se va a morir. Porque seguramente en algún momento alguien soñó con una boda y después apareció una muerte, entonces dijo, tiene que ver con esto. Aunque sabemos que no necesariamente. Ahora bien, vamos con los siguientes pensadores. Aquí va a haber un debate entre dos filósofos muy importantes que es David Hume y Kant, Emmanuel Kant. David Hume consideraba que el conocimiento, las ideas se van construyendo a partir de un objeto. Supongamos, aquí podremos ver este colibrí. Entonces, yo construyo un conocimiento sobre el colibrí porque primero lo vi y después construyo el conocimiento. ¿Sí? Y bueno, entonces todas las ideas parten del objeto, es decir, un objeto cognoscible y de repente se mete aquí como un objeto de conocimiento. Para eso necesito que el sujeto puede ser cognoscente y el objeto sea cognoscible. Ahora bien, Manuel Kant es una filosofía un poco más, no se quiere resistir el colibrí. Emmanuel Kant consideraba que no, es un poco del lado, digamos, racionalista, porque consideraba que efectivamente hay una serie de formas a priori. Recordarán que a priori significa antes del conocimiento, de las cuales son innatas y a partir de estas formas uno va construyendo el conocimiento. Para él las formas a priori eran espacio y tiempo. Es decir, estas ya son ideas innatas.
Y a partir de a partir de estas ideas innatas, uno va construyendo el conocimiento. Es decir, yo a este colibrí a fuerzas lo voy a asociar en un tiempo y en un espacio que yo ya tengo. Entonces, estas formas que más parten del nacimiento son las que construyen. Entonces, se dan cuenta, David Hume hablaba que el objeto construye el conocimiento y Kant considera que más bien hay una forma innata bajo la cual yo coloco ese conocimiento. Vamos a profundizar un poco con Kant. Kant hablaba algo muy importante. Realmente, por ejemplo, este elemento nosotros lo vemos. Es decir, nosotros tenemos un concepto de este objeto tal cual es o solo es una interpretación. Le voy a poner otro ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el color verde, ahí lo ven. Pero ahora una pregunta. ¿El verde está en el objeto o está en nuestra mente? En realidad, Kant diría, eso está en nuestra mente. Nosotros tenemos una interpretación del objeto. Entonces, ¿cómo es el objeto en sí? Lo que Kant va a llamar la cosa en sí. En realidad, no podemos tener acceso a ese conocimiento porque la cosa tal y cual es, la cosa en sí misma, es inaccesible para nosotros. Porque cualquier cosa que nosotros digamos es verde, es grande, está bonito, no es más que una interpretación de nosotros. Pero el objeto en sí mismo no sabemos cómo es. No tiene colores, eso es algo de nosotros. Y bueno, estas son todas las ideas importantes de estos grandes filósofos. Y en la siguiente ocasión vamos a hablar un poco de cómo surgió la psicología y cómo consideran que debe ser el objeto del conocimiento. Espero que haya sido muy claro esta clase y nos vemos hasta la próxima. Adiós.